que cuando se aprueba en 1974 la ley, que en ese momento fue la primera ley de estupefacientes que incluyó esta medida represiva, se aprueba con pocos días de diferencia de otra ley, que parecería que no tenían nada que ver, que fue la mal llamada Ley de Lucha Antisubversiva, la ley que introdujo en Argentina la doctrina de la seguridad nacional, que dio una plataforma legal a todo el horror que se desató poco después. Es decir que con poco tiempo de diferencia, con dos instrumentos legales que parece que no tenían nada que ver, uno se ocupaba de la lucha antisubversiva, el otro se ocupaba de las drogas, en realidad se monta un aparato de control y de persecución de una misma población, porque el estereotipo era el mismo, eran esos mismos jóvenes subversivos, drogadictos, que debían ser perseguidos. Pasaron muchos años, se modificó la ley, en 1989 se aprueba una nueva ley de drogas que es la que sigue vigente en la actualidad, manteniendo esa misma figura. En el medio, dos Cortes Supremas, una en 1986, otra en el 2009, dijeron que eso es anticonstitucional, que es violatorio del artículo 19 de la Constitución Nacional. No importa. Seguimos teniendo un legislador, es un Congreso Nacional que no está dispuesto a revisar esta legislación. Y lo peor, a mi modo de ver, es que tenemos una opinión pública fogoneada por sectores de mucho poder. Hace un rato hablábamos con Emilio del papel que la Iglesia Católica juega en todo esto y de digamos, la injerencia cada vez mayor que este discurso y figuras. Estamos en San Martín, lo tenemos al padre Pepe acá muy cerca en este distrito y, digamos, constituyen hoy voces que son las voces que están, una vez más, me parece, alimentando estos estereotipos que mencionaba Milton, estos prejuicios, estas ideas que continúan estando muy presentes y que continúan estando muy presentes en el, llamémoslo, en el común de la gente, pero también en los sectores profesionales, en quienes deberían estar brindando atenciones en salud, donde permanentemente pensar este tema de las drogas es pensar en una situación donde se tensionan todo el tiempo esta idea de delito con la idea de la enfermedad. Y no terminamos de decidir entonces si el consumo de drogas es un crimen, es una enfermedad, pero siempre parece que es algo malo que hay que controlar, a lo cual hay que darle algún tipo de respuesta o punitiva, digamos, con el garrote de la ley, o bueno, de encierro y de aislamiento desde una supuesta atención en salud que si algo no hace es respetar los derechos de las personas. Entonces, desde ahí, y digamos desde esta situación que me parece que en este momento donde creo que tenemos un recrudecimiento de estas lecturas, de estas miradas y de políticas muy concretas en el caso de Argentina, donde la idea de emergencia se instala con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces tenemos una emergencia en seguridad, una emergencia en adicciones, vivimos en emergencia. La idea de emergencia es complicada, porque frente a la emergencia, bueno, como estamos en emergencia, entonces, lo que debería estar presente, los derechos, por ejemplo, los dejamos de costado porque estamos en emergencia. Entonces, tenemos una emergencia en seguridad, donde el tema del control del narcotráfico y la respuesta punitiva al narcotráfico está en primer orden, y donde, por ejemplo, empieza cada vez a aparecer como más normal
que las Fuerzas Armadas tengan que intervenir en estos temas, porque es un enemigo tan terrible el narcotráfico. El crimen organizado, estamos casi igual que México, ya los carteles se nos están instalando, está todo tan terrible que llamemos otra vez a los cuarteles para que nos vengan a salvar de esta amenaza. Y con la emergencia en adicciones nos pasa algo parecido. Los pobres adictos que en realidad no tienen libertad, no tienen posibilidad de pensar, de decidir nada, hay que hacer algo por ellos. Decidamos nosotros por ellos, entonces decidamos encerrarlos, decidamos qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer. Es decir, neguemos la autonomía, neguemos la información confiable, neguemos el reconocimiento de diferencias, de que hay prácticas con las cuales a lo mejor no todos estamos de acuerdo, a no todos a lo mejor nos gustan, pero hay prácticas que otros tienen y que son respetables. Entonces me parece que ese panorama nos ubica respecto de la experiencia uruguaya en una distancia importante, pero a su vez la posibilidad de que esta experiencia crezca y gane justamente en evidencias nos posibilita pensar que nos fortalecen los argumentos para hacer frente a estas situaciones. Y creo que ahí hay una clave que más tarde o más temprano va a tener que ser reconocida, que es justamente abandonar esta idea absurda de que la prohibición es la manera de responder a estas situaciones y entender que prohibir justamente es no regular nada, no controlar nada, dejar todo, en todo caso dejar solamente que sean los grupos del crimen organizado quienes manejen esta situación. En la medida que podemos introducir ciertas regulaciones en clave de la oferta, en clave de el acceso a las sustancias, pero también introducir regulaciones en clave de la posibilidad de la autorregulación de cada uno en relación con los consumos de estas sustancias. Esto puede implicar el poder pensar en que no sean siempre o solamente estas nociones de lo que produce daño, lo que es terrible, sino que puedan introducirse prácticas de cuidado y realmente pueda haber entonces un acercamiento a las situaciones que se vinculan con los consumos de diferentes sustancias desde una perspectiva de derechos y desde una perspectiva de salud en sentido amplio, no de salud como oposición a la enfermedad, como si estuviéramos hablando de una enfermedad, sino realmente como una posibilidad de una práctica que incluya el crecimiento de la autonomía y la responsabilidad de las personas con las cosas que hacen, con lo que todos hacemos, entre otras cosas con qué queremos en la relación con estas sustancias que además han estado presentes y en contacto con la humanidad desde los albores, justamente desde los albores de la humanidad, y con finalidades en sus consumos muy claros y incluyendo además y pudiendo reconocer dimensiones que este discurso de la prohibición ha anulado y ha invisibilizado, como es la dimensión del placer, que se liga también a las sustancias. Entonces, poder reconocer esto es poder también reconocer, los problemas, las dificultades, las situaciones difíciles y dolorosas que también muchas personas atraviesan ligado con los consumos, pero entender que eso no es la única situación posible, no es la que
digamos, atraviesa a todas las personas y que también en buena medida muchas veces el sufrimiento que a veces trae aparejado ciertos consumos problemáticos de las sustancias, también es un sufrimiento que está abonado en la mirada represiva y de estigmatización que se le devuelve a esos consumos.